Bueno, prácticamente 10:30 en estos momentos de la mañana aquí en Modo País. Seguimos en este lunes, que es una jornada de movilización para el sindicato de la Guardia Republicana, a quienes tuvimos representantes aquí en Modo País la semana pasada, que se pronuncian en contra de la propuesta de los allanamientos nocturnos. Y en este caso vamos a recibir a la presidenta del gremio de la Asociación de Defensores Públicos, Carolina Camilo, está con nosotros, que es también una organización que está en contra y tiene algunos reparos con esta propuesta que se va a poner en consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales. Carolina, un placer y gracias por acompañarnos aquí. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Bueno, ustedes han marcado algunos reparos respecto a las garantías de esta propuesta constitucional. ¿Qué es lo que no les da esa seguridad como para poder pronunciarse a favor y sobre todo, dónde está la principal inquietud? Muy bien, bueno, nuestra inquietud radica en nuestra experiencia. De nuestra experiencia práctica, nosotros somos operadores de la justicia que trabajamos con el derecho vivo, con el derecho del día a día. Y obviamente esta discusión que tiene que ver con la modificación de un artículo nada más y nada menos que de nuestra Constitución de la República, el artículo 11, tiene como efecto inmediato poder realizar allanamientos en hogares en horas de la noche. El artículo 11, que te agrego, define al hogar como un sagrado inviolable. Exacto. ¿No? Por eso hoy es una garantía que en nuestra Constitución nos protege a todos y que su modificación permitiría eso. Teniendo presente nuestra experiencia en la materia penal, nosotros defendemos al 90% de las personas que atraviesan los procesos penales. Nosotros tenemos mucha práctica en lo que tiene que ver con los allanamientos. Los allanamientos hoy se realizan en horas diurnas en cualquier lugar y bueno, en horas de la noche se pueden realizar solamente en aquellos locales los cuales no estén destinados a vivienda, por lo tanto también se realizan en horas de la noche. Nosotros lo que vemos es un impacto diferencial que puede llegar a tener esta medida, sobre todo en la población más vulnerable en nuestro país. También entendemos que hoy en día no están dadas las condiciones en las herramientas, lo dice la propia policía, para poder realizar ese procedimiento, el cual es un procedimiento de por sí el de mayor violencia que el Estado puede tener sobre las personas y sobre los hogares. En ese sentido nosotros, entendemos que no es conveniente ir hacia el camino de esta modificación. Entendemos que si lo que se quiere hacer es combatir el microtráfico, como se ha dicho en los discursos de las personas que llevan adelante esta propuesta, hay otras herramientas, otros caminos que el Estado aún no ha agotado para poder atacar a esto. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, implementación de la tecnología. También para nosotros no es cierto que no es posible abordar este fenómeno delictivo, ya que el propio Ministerio del Interior ha informado que ha tenido un récord, por ejemplo, en el cierre de las bocas de pasta base o de la incautación de droga. Entonces, en ese sentido entendemos que aún no están dadas las condiciones en nuestro país para proceder a quitar esta garantía, que de verdad entendemos que nos preocupa su aplicación porque tampoco se está discutiendo en profundidad, más allá de sí o no, o si la utilidad o no de la herramienta, no estamos discutiendo en profundidad cómo se va a reglamentar el allanamiento nocturno. Y es ahí que nosotros también tenemos reparos y queremos aportar a la discusión porque obviamente es una modificación legítima que todos los ciudadanos podemos hacer, como es un plebiscito. Claro, porque además uno de los argumentos que esgrimen los que están a favor de que esto suceda es que dicen, Uruguay es uno de los pocos países dentro de la Organización de las Naciones Unidas que no lo tiene y por lo tanto sería una herramienta. Pero el reparo que marcan ustedes es, de qué manera se va a actuar y en qué condiciones tiene la policía también aquí, a diferencia de esas otras naciones que sí los tienen autorizados, ¿no? Exacto. Nuestra Constitución ha sido muy pionera, por lo tanto tiene disposiciones que tienen que ver con la protección y la garantía de derechos que no los otros países lo tienen y es así que para mí por lo menos es un orgullo. Yo creo que apoyar la modificación sin tener en cuenta la reglamentación es un cheque en blanco, porque obviamente tenemos que ver, por ejemplo, si la reglamentación pretende que los allanamientos nocturnos sean excepcionales y que siga siendo la regla, por ejemplo, los allanamientos diurnos y que el fiscal tenga que solicitar y argumentar de por qué es necesario hacerlo en horas de la noche. También si, por ejemplo, el allanamiento nocturno va a quedar a discrecionalidad de la autoridad administrativa, si es la policía quien va a decidir en definitiva si lo va a hacer en horas de la noche o en horas del día, o va a ser el juez quien lo va a determinar. Entonces, entendemos que esta discusión hay que darla antes, que la ciudadanía tenga todos los elementos para poder decidir en definitiva si sí o no
a esta propuesta, y en ese sentido es que nosotros queremos participar con estos elementos que nos da la práctica diaria del trabajo con las personas que están sometidas al proceso. Carolina, hay quienes defienden esta iniciativa y dicen que los delincuentes, cuando están dentro de una vivienda en horas de la noche, se sienten protegidos, se saben intocables. Te consulto puntualmente por esto, porque la policía dice que de alguna manera, y quienes defienden esta iniciativa, concretamente las autoridades, que de alguna manera pueden capturar a estos delincuentes que a veces se esconden en horas de la noche en lugares porque saben que la policía no puede entrar. Bueno, obviamente todas las opiniones son válidas y en ese sentido respeto todos los argumentos que se vienen manejando. Lo que la práctica nos indica, y que es otro tema también importante a entender, estamos ante una nueva propuesta normativa donde no tenemos datos específicos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuántos allanamientos se hacen en nuestro país, cuántos se hacen en horas de la noche, cuántos se hacen en horas del día, cuántos allanamientos son frustrados, cuántos allanamientos son irregulares o cuántos son exitosos. Esa información el Ministerio del Interior no la ha otorgado, y en ese sentido entiendo que aún nos falta para poder llegar a conclusiones como esta. La realidad es que no tengo conocimiento de situaciones en las cuales se ha dado esta situación, porque obviamente la noche son horas en las cuales la policía, podrá tener diferentes estrategias para llevar adelante investigaciones o para llevar adelante detenciones. No es algo que sea del día a día, detenciones frustradas o procedimientos frustrados, porque no se tenga esta herramienta en horas de la noche. Entonces, no comparto que hoy sea un problema. Obviamente podrá ser una herramienta más, y eso nosotros no lo desconocemos. Ahora bien, queremos conocer la reglamentación de esta herramienta, la cual podrá ser muy útil, pero también podrá generar vulneraciones a los derechos, que es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos advertir efectos no deseados, que muchas veces nosotros lo vemos en la práctica y que es muy difícil, por ejemplo, para el sistema político identificarlos, que es por eso que entramos en esta discusión y damos nuestro aporte desde ese lugar. Ahora, ustedes, en la eventualidad que se aprobara este plebiscito, han planteado algunas medidas que consideran importante que se tengan en cuenta. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar nos preocupa mucho la presencia de niños, niñas y adolescentes en estos hogares. Es claro que los niños no deberían estar ahí, pero la realidad indica que están. Entonces, el Estado ha fallado, el Estado tiene, recién estaban hablando, ¿no?, del tema relacionado que tiene que ver también con la pobreza infantil. Muchas de las personas que se dedican al microtráfico lo hacen como un sustento de su vida, o lo hacen muchas veces para poder cubrir su propio consumo. O sea, no lo hacen como una actividad para enriquecerse, sino para poder sostener inclusive su propio consumo. Esta situación, el Estado tiene que dar garantías a los niños, debe darle una especial protección, y entendemos que si no está llegando hoy en día, y lamentablemente vemos situaciones donde los niños y los adolescentes quedan en medio de situaciones delictivas, heridos de bala o diferentes situaciones, los allanamientos no puede ser la forma en la cual el Estado llegue a ese hogar, ¿no? Debería ser la última opción. Eso nos preocupa, queremos saber cómo se van a dar las coordinaciones, por ejemplo, con INAU en horas de la noche, porque coordinar interinstitucionalmente en horas del día es difícil, imagínense en horas de la noche, en todo el país. Y por último, también nosotros, es un reclamo histórico que venimos haciendo como asociación, que es la filmación de los procedimientos. La filmación del procedimiento desde su inicio hasta el final es algo esencial para controlar las garantías para todas las partes, para los policías a la hora de que se denuncia una irregularidad, y también para nosotros como defensores, que vamos a dar un contralor de poder ver si ese procedimiento se hizo acorde o no al derecho. Es un procedimiento coordinado, el allanamiento no es espontáneo, entonces entendemos de que no habría dificultades para que los policías con sus cámaras corporales puedan filmar estos procedimientos, y en ese sentido entendemos que esto tiene que estar regulado específicamente por esta reglamentación que nosotros entendemos importante discutirla previamente. Perfecto. Carolina, quedó clarísima la postura de ustedes. Ha sido un placer conversar contigo y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias.